Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Con tu Visa o Mastercard del Banco del Austro tienes la tarjeta con más beneficios. Este panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También les quería comentar que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración de videoconferencias Cisco Webex, comercializada por Incomex de Ecuador. A continuación tengo el gusto de presentar a Ricardo Dueñas. Él es CEO de Grupo Ecos. Ricardo, buenos días, adelante. Buenos días, muchísimas gracias, Nicole. Bueno, para mí un placer dar la más cordial bienvenida a este Ecos CEO Panel ya número 30. Hoy día vamos a tocar un espacio de la economía muy importante en el sector automotriz. Para esto hemos invitado a dos ejecutivos que tienen una amplia y larga trayectoria en el sector. Contamos con Fernando Chiriboga, él es el CEO de Ayasa. Ayasa, dentro de las marcas principales que maneja en el Ecuador, están Nissan y Renault. Y tenemos a Patricio Pinto, quien es el CEO de Automotores Continental, quienes también manejan algunas marcas importantes como Chevrolet, Audi, dentro de las marcas principales que manejan en su portafolio. Bueno, antes que nada vamos a agradecer evidentemente a nuestros auspiciantes y vamos a seguir, vamos a hacer una presentación de unos datos como lo hacemos en cada uno de estos encuentros. El sector automotriz, pasemos por favor. Aquí podemos ver la venta histórica de vehículos. Vemos que en el año 2017 las ventas totales estaban en 53,000 vehículos de lo que iba en el periodo de enero a julio. En el 2018 crecen las mismas de forma exponencial a 79,000, casi 80,000 unidades de ventas. En el 2019 caen un poquito y bueno, con la pandemia vemos que existe una fuerte caída, aunque se empieza a sentir una recuperación como veremos más adelante en los últimos meses, pero de 76,000 a 40,000 unidades es una caída importante. Con la pandemia, lo que ha sucedido con la mayoría de sectores, salvo con algunos sectores como los exportadores de banano, camarón, cacao, quizás el sector sanitario, el sector importador de algunos insumos que se han consumido en la pandemia de forma importante, que no han tenido ese mismo comportamiento, y también el retail, pero en otros sectores que hemos visto unas caídas muy fuertes y este no es la excepción. Sigamos. La variación en ventas de vehículos por segmento, aquí podemos ver de enero a julio del 2019 al 2020, los automóviles caen, como ven, en 53%, los buses tienen una caída muy fuerte, parte del transporte pesado, 75%, bueno, ha sido un sector que estuvo prácticamente paralizado durante el tiempo de pandemia. Los camiones, 20% de caída, las camionetas, 44%, los SUV, 44%, las vans, 42%, y el total ponderado de todo esto es un 47% de caída. Sigamos. El cuadro de ventas de unidades de vehículos y motos. Aquí tenemos una cifra bien interesante. Miren cómo se mueven las motos. Las motos habían caído fuertemente el año 2011 al 2012 y luego empiezan una recuperación cayendo entre el 2014 y el 2016, pero en cambio ahora lo que se ve es un crecimiento brutal en esto. Sobre esto responde del análisis que hemos hecho también a lo que son ahora las ventas de delivery y todo el mercado del e-commerce, que se está potenciando de una forma significativa. Entonces vemos como de 80,000 motos que se vendían en el año 2016, ahora en el 2019 se vendieron 144,000 motos, y esto, la tendencia es una tendencia sumamente creciente, también acompañada del tráfico y de la movilidad, ¿no? De la facilidad para poderse mover dentro de una ciudad que evidentemente tiene un problema
un problema de tráfico. Y vemos cómo los importados venían subiendo y los ensamblados aquí más bien tienen una caída importante. Sigamos. La exportación anual de vehículos en unidades del año mayor fue el 2012, que se exportaron 501 unidades, en millones, perdón, 501 millones, y ahora se han exportado apenas en lo que 111 y en el 2019 tenemos dato 88. Sería bueno tener los datos cortados de lo que va este año. ¿Pasemos? Las exportaciones en unidades, ahora sí, igual en 2012 con 24.000 unidades, importante. Eso creo que era la época que se exportaba bastante a los mercados como el venezolano. Y luego ahora es casi incipiente la exportación. Miren, casi ha desaparecido. Es una pregunta que les haremos a nuestros invitados para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, sobre todo con este tren. Sigamos. Las ventas, aquí la industria automotriz, la variación menos 59% entre el 2019 y el 2020, en lo que es de enero a julio, y el comercio automotriz cae 52%, mientras el comercio de partes, repuestos y accesorios se cae un poco menos que lo que podemos ver en los dos criterios anteriores, solo un 33%, que es la postventa básicamente, ¿no? Accesorios y postventa. En la evolución de la participación en ventas de la industria automotriz, vemos que aquí tenemos que la industria tenía 786 millones, 0,41%, y en el 2020 tiene la industria automotriz 161. Esto es la fabricación, básicamente comparado con el sector de manufactura, la fabricación de vehículos. Sigamos. Toda esta información ustedes la pueden ver de forma permanente, va a estar colgado en nuestro portal, así como las entrevistas también. Evolución de la participación en ventas del sector comercio automotriz en millones. Aquí tenemos que en el 2015 tenía 4.409 millones y ahora en el 2020 2.587 millones, para que se tome en cuenta dentro de unas ventas totales que podríamos contrastar que el sector privado en el Ecuador más o menos vende cerca de 140.000 millones, que es evidentemente superior al PIB, porque cuando se calcula el PIB, que en el año 2019 estuvo cerca de los 110.000 millones, lo que se está haciendo es los valores de la venta agregada, no de la venta total, para no repetir las ventas de la cadena en el encadenamiento productivo. Ventas de vehículos en unidades según el origen. Los ensamblados en el país vienen cayendo fuerte, mientras que los importados caen un poco menos, de 61.000 a 34.000 unidades entre enero y julio. Las exportaciones vemos que son, no existe un monto de exportaciones importante. Pasemos. Las marcas más vendidas en julio. Este fue la fotografía de julio que vino en el informe de la EADE. Kia, sorprendentemente, le pasó a Chevrolet en ventas. También sería bueno analizar este factor, que deberíamos ver también el acumulado que nos pueden compartir. Hernando hace un momento me decía que él tiene el acumulado para ver cómo ha sido el comportamiento. Seguido por Chevrolet, 19%, la marca Great Wall, 7%, una marca china, Hyundai con 7%, Toyota 7%, Renault Nissan con el 8% juntas, Volkswagen el 3% y Jack el 3%. Esto en las marcas de los segmentos, por decirlo, más asequibles, el 23% que son los segmentos más masivos de venta de vehículos livianos. ¿Pasemos? En pesados sigue siendo Hino el líder, pero también viene cayendo de cifras que pude verlas, 17%, seguido por Chevrolet, 16%. Luego tenemos, qué curioso, no sabía que vendía Citroën vehículos pesados, 9%, Hyundai, GMC, Jack, Foton, 6%, Cinerai, 3% y Mack, y otras 22%. Bueno, con estas cifras, y voy a
nada más, después de darles la bienvenida, vamos a empezar contigo, Patricio. Qué gusto, Patricio, tenerte aquí. Bienvenido a Ecosio Pan. Muchas gracias, te agradezco mucho por la invitación. Es un gusto compartir este panel con personas tan importantes y colegas del sector, así es que muchas gracias por la invitación. Para quienes no conocen la trayectoria de Patricio, lo conozco desde hace muchísimos años. Debe ser una de las personas con más amplia trayectoria en el sector automotriz. Él fue el CEO de General Motors durante muchísimos años. Él nos contará hasta hace cuántos años, Patricio, ¿cuándo saliste de General Motors? Yo fui gerente 23 años, fui cofundador de Omnibus BB y cuando General Motors adquirió la mayoría de la compañía, entonces me retiré. Pero yo tuve la suerte de fundar la compañía, estructurarla y manejarla durante 23 años. Qué bien. Y después, bueno, del CEO ahora de Automotores Continental. Patricio, nos gustaría primero ver el tema de cómo ves el sector automotriz dentro del contexto de la economía global, de lo que está pasando en el Ecuador. Vemos un país, en definitiva, un poquito complicado, por decirlo menos, un país que viene atravesando problemas de déficit recurrente fiscal. Vemos un año que se viene complicado, pero no quiero hacer yo esta lectura, sino escuchar tu punto de vista, Patricio, y dentro de eso, cómo ubicas al sector automotriz, que en definitiva siempre ha sido un sector muy importante dentro de la economía. Por favor. Bueno, realmente hay una relación muy estrecha entre el negocio automotriz, los volúmenes de venta y el Producto Interno Bruto. En el caso del Producto Interno Bruto del Ecuador, el precio del petróleo tiene mucha significación y entonces si uno ve la historia del Ecuador, los años en los cuales el Producto Interno Bruto ha subido o ha bajado, de esa forma mismo ha subido el sector automotor, pero esto es un asunto de todo el mundo. Tú ves, por ejemplo, para ir un poquito, solo un poco atrás, tú ves el año pasado, el Producto Interno Bruto, pues creo que llegó a 1.2 y por lo tanto empezó ya una caída de ventas frente al año 2018. Si el Producto Interno Bruto del Ecuador cae, como esperamos, en alrededor de 9 al 11%, esto va a tener una relación muy directa con lo que en este momento está sucediendo. Por otro lado, a futuro, las proyecciones de crecimiento del Ecuador son bastante modestas, a pesar de todos los ajustes que se tenga que hacer. Entonces, tú ves un país que volverá a tener, según los expertos, en el 2025 una recuperación para llegar a los niveles del 2019. Entonces, tú vas a ver casi un estancamiento del volumen de ventas y las proyecciones del sector. Entonces, es un sector que este año, que el año pasado ya sufrió. Este año la caída es dramática, sobre todo en ciertas marcas y en ciertos segmentos. Entonces, las proyecciones son muy modestas y será un sector en donde el mantener las compañías será todo un reto. Patricio, para no ver cifras tan macros y que nos vean desde un punto de vista quizás muy numérico en cuanto a contar unidades, veamos también lo que pasa con el factor social. ¿Qué está pasando con el empleo, por ejemplo, en este sector, que es un sector que en todo su encadenamiento genera empleo importante, porque no solamente es la producción en la industria nacional, es también la venta, todos los concesionarios, la postventa, los talleres, todo lo que se deriva y todo el valor agregado que tiene en definitiva dentro de lo que es el desarrollo de un país, como la obra que llaman. O sea, no existe prácticamente, no existe, pocas actividades pueden estar de una u otra forma desconectadas de lo que es la industria automotriz y de la industria
de livianos y de pesados, sobre todo, incluso el transporte público. ¿Cómo se está sintiendo esa contracción? Esa primera pregunta, y después sí me gustaría también explorar brevemente cuáles son las cosas que tú crees que se deberían cambiar para tener un país un poquito más amigable, para que esta recuperación de la que tú hablas sea un poco más veloz. Bueno, para hablar en cifras, el Ecuador venía llevando o proyectando una industria en número de unidades de 140,000. Hoy en día, y en función de eso, se construyeron puntos de venta, infraestructura, instalaciones para manejar ese volumen de negocio. Lo que sucedió es que hoy estamos viendo una industria estancada en alrededor de 110,000 unidades para los próximos años. Entonces, por lógica, se tiene que ajustar toda la infraestructura, se tiene que reducir las instalaciones, el número de instalaciones, los puntos de venta, el número de talleres, y eso, por lo tanto, trae desocupación. Yo creo que ha habido ya un ajuste bien importante de todas las empresas principales, y yo creo que todavía estamos lejos de poder decir que la crisis, que hemos logrado ya un tamaño adecuado en nuestras compañías. Todavía nos falta, porque el otro lado de la medalla es que los márgenes han bajado mucho, hay mucho incentivo en la compra de vehículos para bajar stocks, eliminar los inventarios del 2020 todavía, porque ya se acerca la introducción del año 2021. Entonces, hay mucho sufrimiento en el sector por parte de los empleados que han perdido su puesto de trabajo, por parte de las instalaciones que se irán cerrando, y también por parte de los accionistas, que van a ver pérdidas bien fuertes de patrimonio en las compañías, en la mayor parte, ¿no? Hay excepciones. Gracias, Patricio. Voy a seguir con Hernando, muy decidor, realmente con mucha información, y eso es lamentable, porque lo que se desprende después del decrecimiento, nosotros hemos hecho un cálculo un poquito menos optimista de que el PIB se va a reducir entre el 9 al 11. Estamos manejando una cifra en Ecos que el PIB se va a reducir del 12 al 15%, y además que se ha vuelto una apuesta muy compleja también el poder predecir qué va a pasar con el PIB, porque un poco depende también qué pasa con la pandemia, cómo viene esta nueva realidad, con qué tanta rapidez podemos, si es que no hay un rebrote, la responsabilidad que tenga la gente en el manejo de sus actividades diarias. Hernando, bienvenido. Hernando, tú también tienes una trayectoria, has trabajado con algunas marcas. Recuerdo la época en que fuiste gerente general de Cepsa durante muchos años, luego estuviste también como gerente general de Quito Motors, ahora en Ayasa. Entonces has trabajado con marcas muy relevantes, importantes, y con una amplia trayectoria en este sector. Por ende, tienes muchísimo que compartir y que decir. A mí me gustaría empezar por esta inquietud que creo que todos tenemos. Si quieres, un breve diagnóstico de qué estás sintiendo, pero más enfocarnos en la recuperación. ¿Qué es lo que tú crees que nos está faltando para esa recuperación? Estamos en un año complejo por donde se le vea, con un cambio de gobierno, se viene un proceso electoral, se vienen elecciones. ¿Qué es lo que en una forma responsable podríamos transmitir a todos esos candidatos que tienen la intención de llegar a gobernar este país en cuanto a hacerle más amigable para la inversión? Solamente les voy a compartir un dato escalofriante que acabamos de sacar. El tema de la inversión extranjera, menos de $200 millones de la inversión extranjera directa.
Yo siempre que me preguntan cómo ha sido el manejo económico del país, digo, la respuesta es en un mundo globalizado, ¿a dónde apuestan los flujos de capital? ¿A dónde se van esos flujos de capital? Entonces, ¿por qué se van a Colombia 3.500 millones? ¿Y por qué se van a Perú 5.000 millones cada año? ¿Y por qué al Ecuador no vienen? Entonces, Hernando, el diagnóstico un poquito es lo que sería un escenario un poco más confortable para que la empresa privada se sienta más cómoda, para que la generación de empleo pueda venir de una mejor manera y con eso, evidentemente, bajar los niveles de pobreza y todo, no solamente pensando en los empresarios, sino pensando en todos los grupos de interés que están ahí relacionados. Bienvenido, hermano. Gracias, Ricardo. Un saludo para Patricio. Un gusto estar con ustedes y compartir las ideas que uno tiene dentro del sector. Como mencionó Patricio, el sector está bastante golpeado, como la mayoría de sectores en el Ecuador. A septiembre la caída de ventas es cerca del 43% en total. El sector más golpeado es el de ensamblaje, que tiene una caída del 60% a cifras de septiembre. Preocupa mucho porque además de esto, el futuro cercano le vemos con una gran cantidad de mercado local internos en desempleo. Las cifras del empleo pleno han bajado radicalmente. Lo que se puede ver, el empleo pleno en el Ecuador está apenas en el 16.8 según las cifras del INEC a junio, y se viene todavía destruyendo más del empleo pleno. Y si sumas el desempleo y el subempleo y el empleo no adecuado, es una gran mayoría de los ecuatorianos, que son al final los clientes de nuestro mercado. Entonces eso es una gran preocupación para el futuro, especialmente de los próximos meses. El sector se ha venido recuperando desde los meses de pandemia, marzo, abril, gracias a un gran ímpetu de las marcas por tratar de retomar cierta normalidad, de vender inventarios, de dar promociones, de dar financiamiento. Pienso que el próximo año va a haber un crecimiento con relación a este año de alrededor de un 15%, llegando a las 100.000 unidades. Como se mencionaba, este año debe cerrar alrededor de 80.000. Ahora, yendo a la pregunta que tú mencionabas, Ricardo, sobre la perspectiva económica, con un cambio de gobierno a puertas. Si este país no se abre a la inversión extranjera, si no se logran acuerdos como la Alianza del Pacífico o un acuerdo potencial con los Estados Unidos, nos vamos a quedar involucrados con un mercado chiquito. Y ese mercado chiquito es tanto para importaciones como para exportaciones. Lo que tenemos que buscar es un país que crezca. Y la única manera de poder crecer es hacia afuera. Tenemos un mercado interno limitado, como estamos viendo, con pocos compradores. Y si es que no tenemos una mentalidad hacia afuera, este país simplemente no tiene mucho futuro. Tenemos varios ejemplos claros sobre economías que se abren y economías que se cierran, ¿no es cierto? Vemos la economía de Chile con la economía de Venezuela, dos polos totalmente diferentes. Yo tomé unos datos que son decidores. Para que tengan una idea, Chile en el 2019 vendió 228.000 autos acumulados de producción. Venezuela en el mismo periodo 1.000, ¿no? O sea, es una ridiculez. Este año con pandemia, Chile ha vendido en el periodo 121.000 autos. Venezuela, 500. En el mes pasado, Venezuela vendió 9 autos. 9 autos. Entonces, vemos situaciones de mercados abiertos y mercados cerrados que no hay que hacer hay que ver dónde están las buenas políticas, ¿no? Y esas buenas políticas son políticas de apertura. Vemos casos, ¿no es cierto?, típicos como Panamá y como Cuba, que es otro tema. O vemos como las dos Coreas o las dos Alemanias. Los mercados abiertos crecen, los mercados cerrados se consumen y pierden. Entonces, el próximo gobierno tiene que tener una mentalidad de apertura para crecer. Caso contrario, vamos a estar en una recesión para mucho tiempo. Cuando hablas, Hernando, de esta apertura, me encantaría puntualizar. Estamos hablando de muchas cosas. Ahí, por ejemplo, estamos hablando del impuesto a la salida de divisas, que yo siempre he sostenido que ese es un impuesto a la entrada de divisas, no a la salida.
porque, porque, porque le vuelve prohibitivo a la gente. La gente analiza el esquema laboral que tenemos, que es muy poco flexible. La gente analiza temas de competitividad, por poner nada más un ejemplo, el más básico, que aunque sea redundante, es el salario básico. En dólares es 1.6 veces más o menos lo que es en Perú y Colombia, con los países más cercanos, y la productividad no es mayor en un 60% aquí frente a lo que estés en Perú y Colombia. Entonces, en el momento que tienes que ver eso, sumar el tema de jubilaciones patronales, sumar el tema de reparto del 15% de los trabajadores con esta metodología un poco curiosa de que el 10% se reparte en función de los trabajadores y el 5% en función de las cargas. Y después vas a ver el hecho de que es poco flexible también en si se puede separar a un trabajador de una compañía. Ves los temas del desahucio, ves una serie de factores, la tramitología, otras cosas que nos hacen bien complejo el día a día. Y ahí está la respuesta, lo que tú dices. ¿Qué de estas cosas tú invitarías a que realmente en concreto, como sector automotriz, dices, esto nos haría rayar una cancha donde se tiene mayores posibilidades de ser exitosos? Porque la competencia en un mundo abierto es una competencia compleja. Sí, evidentemente que es compleja y para los exportadores es muy compleja porque tenemos que competir vendiendo afuera. Hacia el interior de los importadores de vehículos que nosotros tenemos, toma en cuenta que el 50% del valor del vehículo son impuestos. Ya desde ahí hay una penalidad para los compradores de vehículos. Quien quiere comprar un vehículo quiere progresar. Es un tema de autoestima de la gente. Cuando uno está bien, se ilusiona y compra un activo importante, ¿no? Cuando uno está deprimido, simplemente se cierra y no compra nada. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos momentos. Y eso es lo que pasa en las economías cerradas. Simplemente no consumen y el país no crece, ¿no? Además del impuesto de salida de divisas, yo te digo, hay muchos temas. Tramitologías de superintendencias, por ejemplo, que no tiene mucho sentido de existir. Eh, otro tema, impuestos como el ICE, ¿no es cierto?, de consumos especiales, y tienes una serie de temas adicionales que van alrededor de la cadena de compras que encarecen y se vuelven trámites burocráticos, ¿no? Ahora, del lado positivo, porque a mí me gusta ser muy positivo siempre en los temas, es el dato que tú hables de economía, tú ya tienes economías de escala, por ejemplo, trayendo vehículos de México o de Estados Unidos a mejores impuestos, dando accesibilidad a los ecuatorianos que puedan comprar. Yo tengo una cosa que no se ha dicho aquí. El segundo lugar más seguro para en estas épocas de pandemia, después de tu casa, es tu carro. Y este rato le penalizan al carro para que no pueda salir. Entonces la gente tiene que usar transporte público donde se contagia, ¿no? Entonces son temas que uno tiene que ponerlo sobre la perspectiva de la ventaja de tener un vehículo. Las motos, tú enseñabas con mucha realidad el crecimiento hasta el 2019. Ve el crecimiento del 2020. Sí, Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la gente este rato prefiere comprarse una moto que subirse a un bus, ¿no? Entonces, son tendencias que se tienen que ver en el mercado. Ahora, el mercado tiene que cambiar el nuestro, está cambiando. La digitalización del mercado es muy importante, la hemos compartido contigo en varias reuniones que hemos tenido. Está cambiando el mercado. Los showrooms grandes, ¿no es cierto?, que Patricio menciona, infraestructura, se van a convertir en showrooms virtuales. La venta del vehículo tenemos que buscar a destangibilizarle, que es un concepto bien extraño. ¿Cómo vendes tú un activo tangible e intangibilizado? ¿No es cierto? Y los servicios que dan ahí tienes que tangibilizarles. Los servicios de postventa, por ejemplo, dándole salud, seguridad. Pero la venta ahora, las personas que entran a un showroom este rato, muchas veces saben más que el vendedor sobre el carro. Entonces, el rato que entra a un showroom virtual o un showroom físico, el conocimiento de ellos es muy grande y las ventas por lo general se cierran con más facilidad. El tema es cómo le invitas a que llegue al show, virtual o físico. Entonces, ahí están las oportunidades de crecimiento del sector. Tenemos que reinventarnos en muchos de los aspectos del negocio.
Las marcas de afuera también tienen problemas. Las plantas, muchas plantas de las que nosotros nos proveemos los carros, el arranque de una planta no es como arrancar un carro que aplasta del botón o abre las llaves y arranca. Es complejo y Patricio lo conoce por haber estado tanto tiempo trabajando en Omnibus BB. Son cosas muy pesadas, muy complicadas y más si tienes ausentismo por COVID, como nos pasa, por ejemplo, en la planta de Renault en Colombia. Y entonces la producción cuesta arrancar, ¿no? Y es un tema complejo en el abastecimiento. El cambio de modelos, el cambio de diseños, la tecnología de motores, todo eso evoluciona dentro de la industria y pensamos que los próximos años deben ser buenos años para el sector automotriz, siempre y cuando tengamos una apertura del mercado. Si el mercado no se abre y el próximo gobierno no comprende que el país tiene que abrirse para crecer, mejor apagamos las luces y nos vamos. Bueno, esperemos que eso no vaya a pasar. Patricio, ¿cuál es tu punto de vista de esto que bien ha citado Hernando? El tema de que tanto hablamos de reinventar, ¿no? Cada vez que tenemos más dificultades, demanda que reinventemos los modelos de gestión, demanda que las propuestas de valor se vayan adaptando a una nueva realidad. Esos atributos que tienen estas propuestas de valor evidentemente tienen que irse sensibilizando con las nuevas tendencias. Está cambiando el mercado es un poco diferente. Yo a veces tengo este punto de vista muy hacia la sostenibilidad. Yo sí creo que el mercado de la sostenibilidad en la industria automotriz va a ir más allá de una moda. Existen cadenas que se están ya adaptando en motos, por ejemplo, a las motos eléctricas. Nosotros mismos que tenemos cadena de restaurantes, hemos lanzado nuestra propia línea de delivery en Protein, en los choris, con motos solo eléctricas. No queremos saber nada de motos que contaminen, porque el mercado, los jóvenes, los millennials, los centennials, no quieren industrias altamente contaminantes. Esto no quiere decir que se va a eliminar el uso de los combustibles fósiles, etcétera, pero lo que sí se va a empezar es a tener una compra más responsable, más orientada hacia eso, con motores que sean más eficientes, motores que sean menos contaminantes, que provoquen un calentamiento global menor, que provoquen una mejor relación con el planeta también, porque si no, ¿qué negocio funciona si es que destruimos nuestra casa principal, que es el planeta? Patricio, ¿cómo estás viendo esta reinvención? A qué pasos tú que estás tantos años, tú puedes decirme, mira, Ricardo, en estos últimos años y a la gente que nos está viendo, realmente la innovación se ha pegado una acelerada con fuerza, la innovación, los procesos de disrupción, o le ves todavía un poquito apagada? ¿Qué sientes en tu amplia trayectoria en este tema, Patricio? A ver, si hablamos básicamente de la parte de las nuevas tecnologías, que yo creo que a eso te refieres tú, y es en vehículos, los vehículos eléctricos. Definitivamente hay una presión enorme en los diferentes países desarrollados, como son Estados Unidos y la Comunidad Europea, en donde los estándares que la gama de la mezcla de productos que un fabricante produce debe cumplir una cierta norma. Las normas son tan estrictas que, para darles una idea, el grupo Volkswagen tendría que pagar, si no cambia su gama de productos, 4.000 millones de euros de multa al año. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo, y es por eso que hay un desarrollo muy grande en camino en los vehículos eléctricos. Creo que Tesla, por ejemplo, es uno de los ejemplos de que empezó de cero como fabricante, pero solo fabricante de vehículos eléctricos. Lo que vemos en Europa, por ejemplo, de las marcas principales, que planifican que al 2025 el 30% de los vehículos serán eléctricos, y en el 2030 el 50%. O sea, obviamente que todavía los vehículos eléctricos, por el costo de las baterías, son más caros que los vehículos de combustión, a pesar de que tienen
mucho menos componentes. Los vehículos en sí son más simples, pero el costo de las baterías todavía y el rango de manejo todavía no es lo suficientemente atractivo. Por otra parte, los estados están poniendo incentivos para la compra de vehículos eléctricos, y es más, por ejemplo, si no me equivoco, en Noruega, en el 2025 ya no tendrá, ya no hay la posibilidad de vender vehículos con motores de combustión interna. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el gobierno ha eliminado absolutamente todos los impuestos a los vehículos eléctricos, tanto IVA, ICE como aranceles, lo cual hace atractivo la compra de un vehículo eléctrico. Pero claro, todavía tienes que crear la infraestructura necesaria, hay todo un factor de conversión en las casas o garajes de las personas para poder cargar los vehículos, pero es un proceso que definitivamente está en camino, y en el mundo llegará un momento en que tal vez en los próximos 20 años casi desaparezcan los vehículos de combustión interna. Una pregunta que no puedo dejar de hacer por la trascendencia que tiene y porque además es muy actual y es de dominio público, Patricio, es el hecho de qué pasa con la producción de combustibles local. Se habla, hoy mismo se está hablando de entregar una administración delegada de las 3 refinerías que tiene el Ecuador, que han sido fuentes no solo de producción de malos combustibles altamente contaminantes por su baja calidad, sino también una fuente permanente de una corrupción desmedida. ¿Qué opinión tienes en cuanto a abrir el mercado a la libre importación de combustibles en vez de seguir con estos temas de administraciones delegadas y seguirle metiendo miles de millones de dólares a estos, no sé si la palabra sea mamotretos que tenemos ahí que realmente no son para nada eficientes? Y si hay algún otro calificativo, bueno, tú le pondrás, Patricio, ¿qué opinión tienes? A ver, dicen, yo no soy experto en refinación, pero alguien hacía un análisis y decía que para el Ecuador le hubiera sido más barato, en lugar de construir esa plataforma que hicimos de la refinería del Pacífico, más reconstruir la planta de refinería de Esmeraldas, hubiera sido comprar una refinería en Estados Unidos, mandar a refinar el petróleo allá y traerlo. O sea, El retorno. hoy día, Euro 6, que tienen mucho. Estoy con problemas de retorno. Contaminantes, de mayor octanaje, y podamos traer motores que sean liberados para el Ecuador, porque las marcas tienen exigencias para genera el típico cascabeleo, tanto en baja como en alta, y eso puede tener serios impactos en la vida de un motor. Entonces, es muy importante, y espero que logremos incentivar con esta nueva forma o la nueva decisión del gobierno, se incentive la importación de combustibles
y contemos con combustibles de mayor octanaje que seguramente tendrán un precio un poco más alto y también estarán no en todas las gasolineras del Ecuador disponible. Habrá ciertas gasolineras para cierto tipo de vehículos, pero yo creo que es un gran paso porque la gasolina en el Ecuador, para darles una idea, Perú, Bolivia, Chile, tienen gasolinas de 98 y casi octanos, 95 y 98. Así es. La verdad es esa. Hernando, ¿cuál es tu criterio y cómo crees que deberíamos ir caminando en torno a generar una infraestructura para tener, evidentemente, una industria más sostenible para un mediano plazo? Porque ese es Sí, un bueno, gran desafío y no parece que se está caminando en generar esa infraestructura. sí, bueno, hay varios temas ahí, ¿no? Como el tema de combustibles. El parque automotor nuestro, especialmente en el área de camiones, es un parque y volquetas muy antiguo y que consume muchísimo combustible. Tú ves los rendimientos de esos vehículos, son 6, 7, 8 kilómetros por galón. Cuando estuvimos en la llave se puso a consideración del gobierno en ese entonces un plan de chatarrización, que lo que buscaba es chatarrizar esos vehículos y que el gobierno dé un bono para que se compre vehículos nuevos, más eficientes, y solo con ese bono representaba menos subsidio a los combustibles, porque iban a consumir mucho menos los nuevos vehículos. Entonces, hay varias aristas dentro del tema de combustibles. Lo que mencionaba Patricio, no lo vemos mucho, pero en el sentido de que los nuevos motores son mucho más eficientes también. Un motor Euro 5, Euro 6, el consumo de esos combustibles son 60, 70 kilómetros por galón y con mucho menos contaminación. Contigo hemos compartido un par de ideas del tema de sostenibilidad y motores eléctricos. La tendencia va allá, pero creo que al Ecuador primero tiene que ir con vehículos más eficientes, con combustibles más eficientes. La entrada de vehículos híbridos enchufables, son temas muy importantes que van a venir en los próximos años. Y los vehículos eléctricos, hasta que no bajen su costo, yo creo que va a ser complicado la introducción en mercados como los nuestros. Evidentemente, la infraestructura de electrolineras que necesita este país es costosa. Algo hemos conversado con la eléctrica Quito. Ellos están muy entusiasmados en el tema de electrolineras, de comprar vehículos eléctricos. Jaime Bucheli me decía, ¿cómo podemos nosotros que vendemos electricidad tener vehículos a combustión? Entonces deben ser los primeros en tener vehículos eléctricos y están empujando en ese sentido. Pero son esfuerzos puntuales, pequeños, ¿no? La industria automotriz ecuatoriana en los próximos años va a mantenerse con vehículos a combustión más eficientes, pensaría yo. Y eso va a ser una ventaja para el medio ambiente porque a pesar de que contaminan, van a contaminar mucho menos si es que se permite el acceso a gasolinas y a combustibles con mayor tecnología, ¿no? Sí, es verdad, la gente, el consumo responsable lo que está llevando es a eso, ¿no? No se tiene por qué, a veces se tiene una idea falsa de lo que es la sostenibilidad pensando que uno lo que tiene que hacer es cambiar sus hábitos y poco más volverse el hombre de las cavernas, ya no utilizar un avión, no utilizar un vehículo, cambiar sus hábitos de consumo de alimentos porque hay unas industrias que contaminan más otras. Lo que realmente está marcando la cancha es que hay que cambiar el mensaje y la eficiencia como tú bien mencionas. O sea, ¿cómo compro un vehículo? Y cosas tan sencillas como las que tú dices, o sea, un bono que haciendo una simple explicación de un escenario financiero se puede ver que es mucho más productivo que mantener un subsidio a los combustibles y es fácil de demostrar. Parece increíble que no se lo implemente, ¿no? Porque sonaría muy fácil, o sea, no, uno le busca el porqué a las cosas y dice qué es lo que está pasando que no se implementan este tipo de cuestiones. Patricio, en torno a lo que es sobre todo el transporte público que es tan importante,
Aquí hay una tremenda preocupación en la ciudadanía, y ustedes, estando en el sector donde también se venden buses, etcétera, y para lograr un transporte muy eficiente, que sea un sistema de transporte integrado, donde un metro no puede funcionar por sí solo, pero yendo a ese punto, es impresionante ver cómo los quiteños nos estamos dando el lujo de tener una obra de 2.000 millones bajo tierra y que no nos dice que no hay un alcalde responsable que salga y diga, ¿para cuándo es que va a estar esta obra funcionando? O sea, imagínense en todo lo que hemos puesto en esa obra como quiteños y no tenemos a ciencia cierta. ¿Y por qué? Porque al parecer no tienen todavía una empresa que esté interesada o no tiene armado el proceso para ver quién va a operar, porque evidentemente lo que no creo que está claro es que en las ciudades el transporte público lo que tiene que aumentar es la productividad, la eficiencia y la competitividad de una ciudad. No es que per se un metro tiene que ser rentable por sí solo. El metro más todo lo que se realiza alrededor. ¿Qué opinas, Patricio, de cuál va a ser el futuro, sobre todo del transporte público en nuestra ciudad y en nuestro país, que también evidentemente implicará que el sector de ustedes se vaya adaptando a eso, ¿no? Bueno, definitivamente te quedaste un poco corto porque la noticia de ayer es que además vamos a ampliar el metro hasta la Ofelia en 5 kilómetros más. O sea, hay otros 250 millones de dólares de inversión. Yo creo que desgraciadamente se han perdido 2 años de la alcaldía del señor Yunda, o el doctor Yunda, en el cual realmente el administrador del proyecto no supo crear las bases para llevar una licitación, bases que entiendo ya estaban hechas, pero tenían unas serias dudas, y como los nuevos gobiernos siempre locales quieren hacer mejor que el anterior. Entonces, el proceso de quién operará el metro está retrasado. Entiendo que habían compañías internacionales serias como el metro de Medellín, el metro de una compañía alemana, de una ciudad alemana, el metro de la ciudad de Barcelona. Es decir, creo que habían 4 operadoras, porque tan importante como construir el metro es la parte de quién lo va a operar. Y nosotros, peor el municipio de Quito, está en capacidad de operar el metro. Pero de andas o de mangas tenemos que ponerlo a funcionar, y obviamente cambiará mucho la dinámica del... Parece que se nos cayó la conversación con Patricio. Ahí estamos. Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Ricardo. Mientras retomamos la señal con Patricio, que parece que está un poco complicada. Fernando, ¿qué opinión de Patricio? Decía que me quedé corto en este tema, y evidentemente hace poco venía exponiendo yo que no creo que los quiteños vayamos a permitir que antes de que funcione por lo menos lo que ya le hemos invertido, se permita una extensión de este proyecto con una inversión adicional. Esa inversión más bien tiene que estar dedicada a hacer funcionar lo que tenemos en la primera etapa de este metro. Pero lo que veíamos es que cuando Barrera era alcalde, se tenía un costeo de esa obra como en 1.540 millones. Luego vino el alcalde anterior, de muy mala recordación, por cierto, para la opinión pública en este país y en nuestra ciudad, y resultó costando sobre los 2.000 millones del metro de Quito. Y en ese momento era una especulación si había o no había sobreprecios o qué es lo que estaba pasando con eso. Bueno, después ya basta ver quién ganó esta licitación para tener serias sospechas de que algo raro pasaba, con un Odebrecht metido en ese consorcio, y ahora ya no es parte,
porque Acciona se ha quedado solo. Pero el rato que nosotros publicamos el ECOS, el ranking empresarial, miramos cómo en el planillaje de la obra del 2018 y 19 se planillaron 700 millones y la utilidad superó los 300 millones. ¿Qué te parece? 40 y pico % de utilidad sobre ventas. ¿Tiene la industria esos niveles de rentabilidad? No, de ninguna manera, ni toda acumulada tiene la industria esa rentabilidad. O sea, los sectores pagan más que la banca junta en este país. Imagínate. Sí, yo digo, es caótico, da mucha pena como quiteño, como ecuatoriano, el tratar, cuando se ve las fotos del metro, que es una belleza, es una obra que yo pienso que va a cambiar el transporte público en la ciudad, pero no tiene la suficiente organización ni para ponerla a funcionar, que es tremendo. Esta obra no solo tiene que mejorar el transporte de pasajeros masivo, sino que tiene que ayudar también al transporte de vehículos, porque ya no se van a necesitar tantos buses en la superficie, porque estás transportando miles de personas bajo la superficie. Pero no se lo organiza, no se lo pone a funcionar. Todos los que son alimentadores de del metro, no sé si es que estén organizados o no, no se sabe. Una falta de socialización del proyecto tremenda, ¿no? Y mientras tanto, lamentablemente, nuestro alcalde está viendo cómo regala perros, o sea, a ese nivel, o sea, realmente muy pobre la administración que le vemos de la alcaldía. Con mucha pena, te lo digo, y por nuestra ciudad. No se ve ninguna obra. Con grata envidia veo, esta mañana le vi al abogado Nebot, tenía una serie de obras que estaba inaugurando en Guayaquil. Y la metrovía, puentes, sana envidia. Perdón, Por una ciudad perdón. organizada. Nebot todavía está inaugurando obras. No, Entonces, lo que pasa es que acompañando. Lo que pasa es que le han nombrado presidente del comité ¿cómo se llama? Los 200 años de La Fundación ¿cómo se llama? De Guayaquil. Entonces se presentó en televisión hoy día, pero una ciudad que progresa, una ciudad con libertad, una ciudad donde se analizan que los costos internos fijos deben ser bajos para proyectar la mayor cantidad de inversión, al contrario de Quito. Tiene una X cantidad de costos fijos muy altos y le queda muy poco para invertir. Son temas administrativos públicos que yo creo que las personas y los partidos políticos que van a poner sus candidatos deberían realmente ver quiénes van tanto a Congreso como a las áreas públicas, que sean verdaderos administradores con conocimiento y experiencia, ¿no? Eso creo que nos falta mucho en nuestra ciudad. Muy bien, no sé si le tenemos a Patricio, pues estaba con algún problema de conexión, pero comparto hasta que Patricio nos exprese que ya está conectado pido mil disculpas, algún problema seguramente en la conexión de Patricio hubo. Coincido plenamente contigo, es una sana envidia y creo que es parte de lo que está pasando con la industria y parte con el transporte, porque en el momento que el metro funcione, una ciudad, una capital que quiera proyectarse a futuro, necesita tener un metro, necesita una movilidad distinta, necesita un sistema integrado. Además, una ciudad como esta, donde como todo, no hay que ser muy inteligente para ver que es como un corredor, coges el Pichincha y ves el Ichimbía o ves la parte oriente-occidente y realmente se presta con muchísima facilidad es prácticamente puedes andar a pie la parte transversal de cruce o tener unos sistemas integrados muy eficientes. Bueno, ¿cómo le ves a la industria el próximo año, Hernando? ¿Hacia dónde, cuáles son las perspectivas de este próximo año? ¿Van a frenar? ¿Van a ser muy cautos? Y también otra cosa que es muy importante, ¿cómo está aportando el asunto de la estabilidad que se siente en el sistema financiero? Porque quisiera que nos comentes cómo está atado el tema del crédito al tema de la industria automotriz, que me imagino es un puntal tremendamente importante,
que si eso estuviera grave en este momento, creo que estaríamos hablando de una catástrofe casi que total. Sí, correcto, Ricardo, has topado un tema muy, muy importante, ¿no? Nosotros le vemos a la industria este año debe cerrar con 80.000 unidades frente a las 130.000 más o menos de los años anteriores. Esperamos que la industria se recupere como se está recuperando estos niveles y llegue a los 100.000 unidades de venta por año. Creo que va a depender mucho de las políticas que el próximo gobierno ponga sobre la apertura, como te decía. Si es que se logra acuerdos de comercio que se están trabajando y se continúan con eso, pienso que los vehículos van a tener una gran accesibilidad. Ya vehículos de origen europeo desde enero pasan a tener un arancel muy bajito, lo que va a dar una ventaja competitiva a vehículos de esos orígenes. Si se hace algo con México, con Estados Unidos, eso va a alentar mucho a la importación y a la accesibilidad de las personas a esos vehículos. La accesibilidad, como tú mencionas, viene del lado del crédito. En el gobierno del presidente Correa se penalizaba a la industria automotriz, además que con impuestos, simplemente a la banca requiriéndole un 50% más de patrimonio técnico para prestar a los vehículos. Entonces los bancos pedían más garantías o más entrada para dar financiamiento. Esto se cambió y hay unas nuevas regulaciones para el financiamiento automotriz que los facilitan. Los bancos son socios comerciales de la industria automotriz. Tanto que tú ves créditos con 10% de entrada a 72 meses, te dice que hay una buena sinergia entre las dos industrias. Y eso es lo que ha provocado que en estos meses tengamos una recuperación. El accesibilizar la cuota apropiada para que puedan las personas comprar su vehículo es muy importante. Entonces, ¿Cómo estás viendo el tema nuevo de liberar los techos de las tasas de interés en los diferentes segmentos de crédito? ¿Han hecho un análisis de si eso aporta positivamente en la industria? Yo no creo que se están liberando los techos, ¿no? Yo creo que lo que va a dar es en los subsegmentos de crédito van a cambiar las tasas, especialmente las tasas de microcrédito que eran bastante altas. En el tema automotriz yo creo que se va a mantener más o menos la misma estructura. A la banca le interesa mucho el crédito automotriz porque es un crédito seguro. Tienes una entrada, tienes un activo fijo que si bien es cierto baja de valor conforme pasa el tiempo, es un activo que tienes para poderlo recuperar en caso de un problema. Entonces, la mora de ese segmento es baja y eso hace que sea un crédito muy apetecido por la banca y la mayoría de los bancos importantes, grandes, tienen sus divisiones de financiamiento de vehículos y hemos aprovechado, en el buen sentido de la palabra, esa sinergia, esa sociedad comercial con los bancos para producir productos interesantes para el mercado. Muy bien, nosotros como siempre vamos a poner a la derecha una evaluación del panel que como todas las semanas es importante esa retroalimentación para ver qué les ha parecido, qué otros temas evidentemente podemos tratar a futuro para seguir haciendo los contactos necesarios en las diferentes industrias. Siempre el afán que tiene Revista Ethos con esto es llevarles el conocimiento de qué pasa con los diferentes sectores de la mano de quienes hacen el día a día, de quienes están invirtiendo, de quienes están asumiendo los riesgos y de quienes tienen toda la información más a la mano. Así es que... Tal vez Ricardo, te menciono un tema adicional que vale la pena también, lo que significa la industria automotriz y el encadenamiento que esta industria produce en la economía. Cuando uno vende un carro, ¿no es cierto? Atrás de eso vienen neumáticos, vienen cambio de lubricantes, vienen cambio de piezas de postventa, viene mano de obra. Entonces, esto involucra una gran cantidad de la sociedad productiva ecuatoriana y de las industrias ecuatorianas. Tú enseñabas en un inicio la caída en ventas del sector automotriz, del sector de repuestos, del sector de postventa. Es una industria que genera mucha actividad si le consolidamos y vital para la vida del país. Este país, el movimiento de mercadería se le hace por camión.
por carretera, el transporte de pasajeros por buses. Y es una industria vital para el crecimiento futuro del país. Si nosotros queremos un país que crezca, la industria automotriz tiene que jugar un papel importante dentro de este sector. Muy bien, Hernando. Bueno, yo quiero agradecerles, no sé si Patricio está para poderle agradecer a él también. Sí, estoy todavía, creo que Perfecto. funciona. Ya ahí estamos entonces, Patricio. Entonces, vamos con tus comentarios de cierre, Patricio. ¿Cómo ves estos temas de cierre? Estábamos enfocados en el crédito, estábamos enfocados en cómo existe una buena sinergia entre estos dos sectores. Hernando estaba topando el tema inclusive de la seguridad que tienes en el crédito del sector automotriz. ¿Qué quisieras añadir, Patricio, para ir cerrando este panel del día de hoy? Bueno, yo creo que tenemos retos bien grandes. Primero, las marcas y el manejo de la distribución va a requerir, como bien dijo Hernando, una reestructuración porque el negocio y la forma de comprar los vehículos va a cambiar o cambió ya radicalmente. Entonces, eso es muy importante. Obviamente va a significar una reestructuración de nuestras compañías en forma también muy importante. Definitivamente el factor crédito es fundamental. Por suerte, como tú bien dijiste, Ricardo, tenemos una banca muy sólida que además va a tener mucho dinero porque todo este dinero del Fondo Monetario, por un lado, y los créditos del Ecuador, y por otro lado también la balanza comercial del Ecuador a los años es positiva, entonces ese dinero finalmente va a la banca y la banca va a estar ávida de dar crédito. Creo que uno de los problemas va a ser el perfil de los clientes por la situación económica por las que las familias están pasando, porque definitivamente hay una reducción importante de los ingresos de los hogares. Yo creo que otro punto muy importante será a futuro revisar impuestos, es decir, aranceles. Por un lado, es insólito que los vehículos más pequeños paguen más arancel que los vehículos de mayor cilindraje. El ICE, yo creo que hay que repensarlo. También ese es un factor importante. En ciertos vehículos del precio FOB al precio de venta en los de alta gama significa 3 veces el valor debido a los impuestos o 2 veces el valor dependiendo. Entonces yo creo que en eso hay un campo importante el que transitar. Por otro lado también yo creo que las marcas, el número de marcas ha crecido muy grandemente en el Ecuador, la oferta, y eso para un mercado reducido en el largo plazo no es viable. Entonces van a haber ajustes definitivamente ahí que sucederán en los próximos meses o dentro del próximo año. Es decir, estamos con un negocio completamente distinto, pero con un crecimiento o casi sin crecimiento, lo cual hace que tengamos que adaptar todo a esa nueva realidad. Muchísimas gracias. Yo me quiero despedir, no antes de agradecer al Banco del Austro y a Zurich Seguros, quienes hacen posible este espacio enriquecedor cada semana, y agradecer también a la plataforma Cisco Webex. Si desea adquirir o obtener más información, puede enviar un mail a ciscoteam.s@incomex.com. Agradecerte mucho, Hernando. Realmente las cosas que se han dicho son muy importantes. Es plausible el hecho de tener personas de la industria que hacen comentarios respaldados por cifras, que comparten cosas interesantes. Ojalá no solo las autoridades, sino los que quieren ser autoridad entren a la información que va a estar colgada en nuestro portal y puedan ver todas las cosas que aquí se dicen, como digo, desde las personas más importantes de cada sector. Patricio, agradecerte muchísimo. Siempre
Tu experiencia Muchas es gracias. sumamente valiosa. Esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos para analizar este u otros temas de interés. Así es que yo hasta el próximo jueves me despido con todos y que tengan un lindo jueves. Nos veremos pronto. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Ricardo. Hasta luego, Patricio. Gracias, Hernando. Hasta luego, Hernando.